mira, la reunión que tuvieron las y los gobernadores con la presidenta creo que fue en Cancún, perdón, en Acapulco, este, me pareció muy significativa porque a diferencia de los encuentros que había tenido Andrés Manuel con los gobernadores, donde les daba sus palmaditas, decía que la gobernadora de Baja California era lo mejor que le había podido pasar al estado, que Laida Sansores era una gran gobernadora, etcétera, ¿no? Siempre estaba adulando a los gobernadores y las gobernadoras. En esta ocasión, la presidenta les dijo, pónganse a trabajar. Los responsables de cada entidad son los gobernadores, tienen que ir a las mesas de coordinación. Pero algo muy que me gustó, les dijo, las reuniones de la mesa de coordinación de seguridad no es un encuentro para recibir el parte del día anterior, de qué estuvo sucediendo, cuántos enfrentamientos, cuántos heridos, todo o cuántos muertos, no, sino es la estrategia. Y una de las cosas que dijo Omar García Harfuch, en qué se centraba la estrategia, era justamente en la coordinación. Lo que no hubo el sexenio pasado, por ejemplo, fue, y lo vimos, la coordinación con la Fiscalía General de la República, la presencia de los gobernadores, porque en esta ocasión los ejecutivos estatales, perdón, en las ocasiones anteriores, aún con el gobierno de Andrés Manuel, se dedicaban a repetir lo que en sexenios anteriores. El crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal, a nosotros no nos compete, háblenle al de enfrente, ¿no? A nosotros lo que nos corresponde es el narcomenudeo, que ni en eso, ni en eso, ni en el narcomenudeo, los gobiernos estatales han estado a la altura, porque hay una puerta giratoria que los meten y vuelven a salir. ¿Por qué? Porque están mal elaborados los, eh, los informes homologados de las presidencias municipales, que son quienes inicialmente hacen la presencia, ¿no? Luego vienen las policías estatales y cuando se trata de armas, pues llega también las instancias federales. Pero casi siempre los dejan salir porque están mal elaborados esos informes y lo que les dijo la presidenta fue, pónganse a trabajar. La estrategia, cada reunión es la estrategia, es qué vamos a hacer. A ver, ya brincó esto por acá, es diferente a este punto. ¿Quién está relacionado? ¿Qué presidentes municipales? ¿Qué regidores? ¿Qué empresarios? ¿Qué gente común y corriente? De eso se trata la estrategia y de una coordinación para que no sea que llegan los federales y los dejan libres o realizan mal su trabajo los locales y los dejan libres. Les pongo un ejemplo muy ilustrativo. Cuando yo recién regresé acá a Baja California, hubo una persecución en la madrugada de un grupo que estaba cenando, estaba en una taquería, era un comando armado y con ellos estaba el ruso. El ruso es una de las principales personas que le trabaja al Mayo Zambada, por lo menos es quien se encarga del área de Baja California y he estado viendo que también tiene. Uy, se quedó congelada. Se Sí, quedó sí, sí, yo congelada. también la dejé de escuchar. Sí, sí, sí. Jesús, a Héctor, Jesús. Pues, no sé si en lo que la recuperamos puede sí, ir anotando algunas cosas que adelante, por favor. es importantes. Mira, por ejemplo, me parece importante esta puntualización que hace Jesús de la Fiscalía General de la República, en donde pues ya sabemos que ahí está Tortuguerz, o ¿cómo se llama? Gertz Manero, ¿verdad? Me parece que se llama, ¿no? Porque como aparece muy poco, pues ya hasta se nos olvida el nombre, ¿no? Ojalá, digamos, ahí también entre este regaño que habla no solo de los gobernadores, sino también con la Fiscalía. Y no porque deje de ser autónoma la Fiscalía, sino también es un llamado de atención de que de alguna forma parecería ser que Héctor, en todo definitiva, corresponde al nos Ejecutivo. quieren separar.
Y ya estás, ¿va? Adelante, Jesús. Estaba yo comentando algo sobre la fiscalía, ¿no? De lo que habías dicho, pero te cedo la palabra. Te escuchamos. Gracias. Bueno, les decía, esta persona también tiene injerencia en otros estados, más ahorita que ya no está el Mayo. Bueno, cuando yo llego hay una persecución, la gente avisa, oigan, hay un grupo armado aquí en una taquería, llega la presidencia municipal, en este caso la presidencia hizo muy bien su informe, llegó, los detuvo, luego llega el ejército. Cuando llega el ejército, en ese momento el ruso le habla a una persona y le dice que se traiga todo el dinero que tiene. Se trae $80,000. Junto con otra persona llegan. En lo que está la discusión, el ruso huye, ¿sí? Ya que huye el ruso, empiezan ahora sí el ejército, la Guardia Nacional y todos a decir que sí, que se tienen que ir todos con las autoridades, etcétera. Intentan huir, empieza la persecución y las personas que habían llevado los $80,000 se refugian en la delegación de la Fiscalía General de la República. Eran 2 agentes de la Fiscalía asignados a Baja California que trabajaban presuntamente para este grupo criminal, ¿no? Entonces, dejaron ir, sí, el informe homologado, en este caso lo hizo muy bien la presidencia, la policía municipal, la local, no la del estado, ¿sí? Porque ahí nos vamos a ir a otro punto, ¿no? Generalmente en los estados existe un pique entre las policías municipales y la policía estatal, así como existe uno entre el estatal y los federales. Y luego si a eso le añadimos la Fiscalía General de la República, bueno, todo se vuelve un caos. La importancia, digo, finalmente esos personajes salieron libres porque pusieron unas mantas una, al siguiente día donde les decían a las policías locales que se habían pasado, que con ellos no se tenían que meter y que iban a empezar una persecución en contra de ellos. Al día siguiente los dejan libres. Y lo peor del caso, el lunes todavía estaba Ricardo Mejía como secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Y ese día estaba anunciando el presidente de la República y él la detención del ruso y el comando. O sea, la coordinación era tan inexistente, ¿no? Que ni el propio presidente ni el propio secretario ejecutivo sabían que los habían dejado libres tanto al ruso que habían operado las autoridades federales para dejarlo libre, que no lo pudieran atrapar, y el comando entero. Entonces, la importancia de esa reunión es que les dice, pónganse a trabajar, los responsables de los estados son ustedes, ¿no? Entonces, a mí esa reunión me gustó mucho porque les jaló las riendas y les dijo, las personas que fueron electas tienen que responder a sus votantes. Ya basta, ¿no? Bueno, eso ya lo digo yo, ya basta de que se estén escudando en el gobierno federal. Bueno, eso era para iniciar, eso era parte de lo que yo quería comentar. Gracias, Sí, Jesús. Héctor, tú estabas hablando nada más ahí agregar esta parte que ambos decían, que hizo este llamado a los gobernadores, este regaño a los gobernadores, pero también, como ustedes decían, dijo, esta es una tarea que también tiene, donde tienen que entrar los 3 poderes, el ejecutivo, y habló también en específico del poder judicial. Sobre esto, Héctor, ¿qué decir? sí, fíjate que eso es bien, bien importante, Violeta. Déjame hacer una comparación con el sector salud, donde desafortunadamente, bueno, o no sé cómo lo quieran ver ustedes, tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE, que sí, el ISTECH, sin una serie de fragmentaciones, donde pues ya cada quien ve lo suyo y ya no ve lo demás. Entonces aquí es muy importante, por un lado, la tipificación del delito que a quién le toca, ¿no? Que si es municipal, que si es estatal, que si es del foro federal, en fin, este tipo de divisiones que hay hacen que se echen la bolita unos a otros. Hemos sabido de varios casos que inclusive
forman la investigación mal para que no le toque o bien al Estado, por ejemplo, Guanajuato, y echarle la culpa al federal, o viceversa, ¿no? Que a nivel federal digan, no, pues esto corresponde al Estado fulano de tal, ¿no? Entonces es una parte muy importante, qué bueno que esté llamando a una coordinación y ojalá se tenga, ¿no? Porque mientras sigamos con que esto te toca a ti y eso no me toca a mí, pues creo que vamos a avanzar muy poco, ¿no? Y lo vemos en el ejemplo muy claro que tenemos, ya insisto, en el caso de Guanajuato, pero también en el caso ahora de García Harfuch, el indicador es cuánto tiempo iba a estar García Harfuch en Sinaloa. Estuvo 6 días. Y esos 6 días parecería ser que para unos fue muchísimo, porque obviamente hablaban, bueno, es que no solo tenemos en México a Sinaloa, ¿no? Tenemos otros estados que también tienen grandes problemas de inseguridad, ¿no? Ya mencionaba el caso de Guanajuato, el mismo caso de Chiapas, el de Zacatecas, el de Guerrero, por supuesto, muchos otros, como si la figura de Harfuch, con que estuviera en determinado lugar, ya se iba a resolver el problema. Y bueno, pues ya lo comentaba Jesús, no es así, es un problema de todas y todos, y por supuesto de todas las autoridades, y mientras unos sigan jalando para un lado, otros para otro lado, y otros sigan ahí nadando de muertito, pues esto va a estar muy difícil de solucionar, ¿no? Entonces me parece que en este caso es muy atinado que en algún momento desde la presidencia de la República pues se haga justamente lo que es la federación, ¿no? Y que todos vayan jalando al mismo, ahora sí que hacia el unísono, hacia el mismo lado, porque además aquí hay que añadir que dentro de los mismos cuerpos, ya mencionaba el caso de allá de la Fiscalía, pues dentro de las propias corporaciones se ha visto que hay unos elementos que van para un lado, van unos con un cártel, otros con el otro, y entonces es una división de nunca acabar. Ojalá que muy pronto se pueda romper toda esta inercia que llevamos, que efectivamente se hagan limpiezas hacia el interior de los organismos y por supuesto en las cabezas que empiecen a jalar al mismo lado para que efectivamente hay un mayor poder resolutivo aquí en el gobierno mexicano. Me refiero gobierno, como ya mencionabas, Violeta, a los tres poderes de la Unión. Mira, antes, nada más para recordar, antes o por lo menos en el sexenio anterior, más reciente a Morena, con Enrique Peña Nieto, cuando estaba Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación y que le hicieron la supersecretaría porque de ella dependía la Secretaría de Seguridad Pública. Recordemos que le dio ese gran peso Peña Nieto. Yo recuerdo que cuando Osorio Chong se reunía con los diputados federales o cuando hacía estas reuniones con los gobernadores para ver el presupuesto o con los presidentes municipales también para ver el presupuesto en la Cámara de Diputados, había una amenaza. Se les decía, si no bajan los índices, sobre todo las presidencias municipales, si no bajan los índices de delincuencia, ¿sí? Se les va a reducir el presupuesto del fondo. Recordemos que hay un fondo especial para la seguridad pública y que va directamente a los municipios. Eso lo entrega la federación, entre muchos fondos que hay, ¿no? Bueno, que había, porque lo primero que hizo Andrés Manuel fue recortar varios, eliminar varios. Pero este fondo, donde se daba el recurso para las presidencias municipales, para que cada dirección de seguridad pública tuviese mayor armamento y mayor capacitación, ¿sí? Lo, eh, lo unían al bajo índice de delincuencia. Entonces, ¿qué hacían las presidencias municipales? Hacían unas estadísticas falsas. Decían que habían detenido a tal número de personas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al índice le daban o no el recurso y para el siguiente año, si te lo reducían, no te podían dar mayor de el que ya te habían autorizado el año pasado porque no habías cumplido con él, ¿no? Pero además, los organismos internacionales también ponían ese requisito. Entonces, era una cadenita, ¿sí? El organismo internacional le decía a la presidencia de la República de México, Osorio Chong le decía a los estados o a las presidencias municipales, y entonces era todo una simulación. En realidad, no se detenía quien se
tendría que haber detenido en aquellos momentos o se les dejaba libre, se les decía nada más es para el índice, no te preocupes, vas a salir libre, ¿no? Entonces, el hecho de que ya no haya este requisito todavía hace más importante esta coordinación, porque no es te voy a premiar, que eso es lo que se me hace a mí muy importante de lo que dijo la presidenta. Fueron electos, o sea, no es un premio a su cara bonita, a que son amigas o amigos del gobernador anterior, de la presidenta, del presidente, del pariente, no. O sea, la gente depositó en su confianza en ustedes. Pónganse a trabajar. ¿Por qué? Porque yo creo que si no lo hacen, ahora sí, o yo esperaría, ¿no? O sea, se me hace mm, como un coqueteo por parte de la presidencia, de la presidenta, el decir, fueron electos. Es un coqueteo a, ahora sí, la revocación de mandato. A los 3 años, si no cumpliste con las expectativas de la ciudadanía, te vamos a someter, ¿sí? A la revocación de mandato, que recordemos que es después de los primeros 3 años, ¿no? En el caso de los gobernadores. Y luego hubo otro elemento también por parte del ejército. Ese de pura casualidad lo vi ayer anoche que prendí Milenio. Digo, es publicidad mala, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo vi. Pasaron un video donde el secretario de la defensa le dice a los soldados que les comenta así como de manera muy informal, aguas si se van con el crimen organizado por unos cuantos pesos, porque eso es traición a la patria. O sea, este hecho de estar hablando de estos valores, traición a la patria, fueron electos, darle el verdadero valor que ya estaba muy desgastado. O sea, los gobernadores, los presidentes municipales creían que llegaban a esas posiciones para robar, ¿no? No para hacer un verdadero trabajo. Entonces, eso se me hace sumamente importante porque se le está poniendo el dedo a un tema que las propias autoridades no habían querido ver. O sea, estaban como en un pedestal. Y eso es lo que más me gusta, porque, por ejemplo, la gobernadora de Baja California, cada vez que se reunía con los gobernadores y el presidente en turno, aparecía a un lado del peje como la cara más bonita y el peje aparecía muy sonriente a un lado de ella y llegaba y no hacía absolutamente nada. Ahora no, o sea, ahora la mujer está hasta atrás, ¿sí? Y bueno, cierto que la nombraron la nueva presidenta de la CONAGO, pero es ponte a trabajar, porque lo que menos ha hecho en el caso de Baja California es trabajar por los baja californianos. Entonces, solamente quería añadir eso. Eh, Oye, Jesús, yo nada más sería una precisión, ¿no? Yo no hablaría en tiempo pasado, ¿no? Porque todavía hay gente que llega ahí a enriquecerse, desafortunadamente, ¿no? Y que, claro, pues obviamente con la no rendición de cuentas o con la rendición de cuentas a su manera, que son indicadores que no nos interesan, la verdad es que no nos sirve de nada decir, se consiguieron tantos caminos, tantos kilómetros de esto, tanto aquello, cuando en realidad lo importante, lo medular, pues eso siempre lo dejan de lado, ¿no? Entonces, pues ahí tienes, a ver, déjame mencionar el caso de Campeche, por ejemplo, ¿no? Ya mencionaste el de Baja California, el caso de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, el señor Rutilio Escandón, hijo, la verdad es que yo debo decir que sí, para muchas y muchos fue una decepción que ahora, pues primero la doctora Claudia Sheinbaum haya dicho que lo iba a incorporar al gabinete, ahora ya sabemos que lo está proponiendo como cónsul allá en Estados Unidos, y eso, pues, ¿cómo podríamos explicarlo, no? ¿Cómo poder explicar también que Laida Sansores, por ejemplo, pues haya metido ahí a la Valle y todavía decir, cuando el tipo llevaba todavía ahora sí que, pues, la cosa esta, el ¿no? brazalete. El brazalete, lo incorpore a su gabinete y decir que es un chivo expiatorio, ¿no? Y además ya se arrogó, también arrogó el carácter de jueza porque dijo, pues, que él es inocente, ¿no? Que ya estaba absuelto, ¿no?
Entonces, este tipo de cosas, si bien es Pues cierto que Claudia ahí Sheinbaum dijo, ahí yo está no la lo imagen de llamaría. su gobernador, Héctor. Sí, mira, ahí está, mira, déjame ponerme de pie, ¿no? Porque, hijo, de veras, no, está terrible, ¿no? De verdad, Increíble, terrible, ¿no? increíble. Y todavía Claudia Sheinbaum dijo, yo no lo llamaría. Y Laida Sansores dijo, pues lo dejo y ya está absuelto y lo voy a tener y yo tengo mis razones. Pues que nos diga cuáles son esas razones para ver si efectivamente, pues este tipo merece estar ahí, ¿no? Porque, bueno, este tiene una larga cola que le pisen y me parece rudeza innecesaria y de veras y daño al movimiento de la 4T que estén incorporando este tipo de personas cuando ya no tienen necesidad de incorporarlas, ¿no? No sé Héctor, qué nada más opinan. un paréntesis, ¿qué te parece? Y también Jesús lo que dijo en la mañanera, yo no lo hubiera incorporado. O sea, eso cuando das esa declaración la presidenta, ¿cómo analizar eso, Héctor y Jesús? Pues es un regaño, es una desaprobación, ¿no? Obviamente en el respeto que se tiene o se deben tener a esos niveles, pues no la podía regañar, pero ya con eso yo creo que le dijo todo, ¿no? Y una cosa muy significativa, en la foto que tiene justamente en la reunión que se hubo allá en Guerrero, ya no aparece Leda Asesores junto a Claudia, ¿no? Si ustedes ven en la foto, la gobernadora Campeche aparece muy alejada de la presidenta, cosa que me parece muy bien, pero yo creo que no tendría que quedar ahí el asunto, ¿no? Sí, es que hubo una relación de los gobernadores con el presidente López Obrador, donde el También presidente Sheinbaum, sí. fue muy blando, ¿no? Son autónomos, yo no me meto, además, trabajaron por el movimiento muchos años, ¿no? Y entonces los dejó hacer y estos abusaron, se treparon y era la foto. O sea, soy la favorita o el favorito o tengo el beneplácito del presidente de la República. Esto yo no lo hubiera puesto, como dijo Violeta. Yo no lo hubiera llamado. Ajá, yo no Ah, lo hubiera incorporado a mi gabinete, ¿no? Yo. yo no lo hubiera llamado, más el regaño a los gobernadores te marca una clara distancia, como debe de ser, con los gobernadores, y me refiero a distancia en el sentido de, eh, es diferente hoy, ¿eh? Con Andrés Manuel fue una cosa, aquí va a ser otra. Aquí se respeta el federalismo, pero tú tienes la obligación de cumplir con la sociedad. Y luego, además de que es un regaño también, lo que dice Luisa María Alcalde, lo dijo creo que hace 2 días, la primera declaración que dio fue muy leve, pero en la segunda dice algo que me llamó a mí la atención. Dice, ella tendrá que asumir, ella es una gobernadora de Morena y tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones. Y no dijo más. O sea, aguas, ¿eh? Que son varias. Una, la historia te va a juzgar, ¿no? Te va a juzgar como una traidora, porque eso es una traición a lo que tiene que ver el movimiento, a la expectativa de la gente, porque se trata del asunto del recurso que se entregó, de cómo se compraron los votos para la reforma energética, para la entrega de nuestros bienes a empresas transnacionales, a otros intereses que son extranjeros, ¿sí? Ya si no le queremos poner empresas o otros gobiernos de otros países, ¿no? Pero es una clara traición. O sea, el hecho de que, eh, por ejemplo, Emilio Lozoya no se ha juzgado, que haya ganado algunos amparos, el hecho de que Rosario Robles haya salido libre, todo esto ha sido por parte de los jueces, ¿sí? Pero este caso de Laida es de una integrante, de una morenista que efectivamente estuvo con Andrés Manuel López Obrador durante todo el movimiento, ¿sí? Pero que hoy está haciendo una clara traición a los mexicanos que estábamos esperando una sanción para aquellas personas
que estaban traicionando a nuestro país al entregar nuestros bienes, ¿sí? O sea, no es nada más, yo soy gobernadora y yo tengo la capacidad de decidir, ¿no? O sea, no es un personaje común y corriente, es un personaje que participó en una trama a nivel nacional de corrupción, de traición, de entrega de recursos, ¿sí? Y lo peor del caso, que todavía está llevando un proceso. Ni siquiera ha sido declarado él como inocente, ¿sí? Puesto que todavía trae su brazalete y está llevando el juicio en casa, en libertad, perdón, ¿no? Entonces, lo que Gracias. te está marcando es esa diferencia. Sí. Oye, Ya, Jesús, gracias, pero Jesús. no es el único caso, ¿no? Aquí el asunto es que es el más evidente por el puesto que tiene ella, ¿no? Que es una gobernadora de un estado, ¿no? De muy importante en términos energéticos, pero también de otros niveles, el propio Adán Augusto, el propio Ricardo Monreal y otras personalidades de Morena, que por el hecho de haber estado ahí en la brega, digamos, en la batalla, en la construcción del movimiento, piensan que es condición suficiente para hacer lo que se les dé la gana y actuar como ellos quieran, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que de alguna forma no solo es ella la que va a estar sujeta, digamos, al juicio de la historia, retomando las palabras del alcalde, ¿no? Sino también es el daño que se le hace al movimiento, porque cuando uno empieza a alegar con otros que son afines al PRIAN y empiezan a decir, es que mira, este movimiento va para acá, y entonces te empiezan a decir, a ver, ¿y qué me dices de Lavalle? ¿Y qué me dices de Yunes? ¿Y qué me dices de ese y del otro? Pues te dejan con la boca callada, ¿no? Porque de alguna forma pues si se supone que ellos están marcando la diferencia, así tendrían que demostrarla y así tendrían que irla construyendo, ¿no? Entonces, cuando no ves este tipo de congruencia que tiene en ese movimiento, pues te dejan frito, ¿no? Hay una caricatura que salió el otro día, no sé si de Rocha, donde pone ahí que no se haga costumbre, ¿no? Y pone justo a Adán Augusto con Yunes y además atrás de él, por ejemplo, al mismo Noroña, que pues ahora también ya es un defensor de Yunes, y pues nos ponen a de Sansores con Lavalle, ¿no? Insisto, son los más emblemáticos, pero a nivel, digamos, operativo, a nivel de puestos, ahora sí que con los que tiene contacto la ciudadanía, también se están llenando este tipo de cosas. A mí me pareció en su momento muy importante la creación de ese instituto que lleva el Fisgón ahí, que efectivamente se sabe que Morena no tenía la totalidad de cuadros para hacer frente, pero ahora que más o menos ya los tienen, ya tienen 6 años ahí. ¿Por qué siguen insistiendo en poner personajes ahí que únicamente están degradando la ideología del movimiento de Morena? Y no es que estemos propugnando por un morenómetro, ¿no? Como en algún momento en alguna plática lo estuvieron comentando el mismo Paco Ignacio Taibo y el mismo Fisgón, ¿no? No es eso, ¿no? El rollo es toda la historia que traes atrás, pero también la que proyectas hacia adelante. Y en estas personas no se ve, digamos, que vaya a haber un cambio pues ahora sí, como hoy mismo decía Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando le dijeron que Gil Schwartz iba a concursar para el Poder Judicial, dijo, qué bueno que ya cambió, yo creo que lo dijo irónicamente, ¿no? Qué bueno que ya recapacitó, ¿no? En este tipo de personas no se ve recapacitación alguna, se ve que van a hacer lo mismo que han venido haciendo y que por supuesto pues pueden ser los arietes o pueden ser los caballos de Troya que en algún momento pues puedan romper este movimiento que ojalá siga en construcción, pero no como lo están dando pues en algunas partes que a mí me parece que más que fortalecerlo, lo siguen debilitando. Ya, yo puedo hablar, digo, si es posible, ¿no? Les pedimos Sí, sí. humildemente su autorización para que me Poquito. Sí, permitan. por favor. Eh, bueno, antes de pasar ya al siguiente tema que tiene que ver con este embajador que nos está endosando Donald Trump, nada más añadiría ahí también como una especie de abogado del diablo que en esta parte de las autonomías pasó con el presidente López Obrador y ha pasado con otros presidentes antes. Quien quien dicta y manda es el presidente sobre gobernadores. Y muchos gobernadores y gobernadoras se pliegan al presidente o presidenta de la República según el turno que sea y si son afines al mismo partido político. Eh, a mí me parece que esto, como esto que señalaba Héctor Javier, pues que así como Claudia Sheinbaum le hace la crítica y la observación a Laida Sansores,
pues que también sería nutritivo para el país que los gobernadores hagan lo mismo, porque pues creo que valdría la pena en un ejercicio de estarse señalando lo que no va y tratar de romper con esas contradicciones. Señalaba ahorita Héctor el ejemplo de Yunes y habría, como este mismo del el nombramiento de Rutilio Escandón, que me recordó a Juan Sabines, también A el mí también, cónsul, totalmente. cónsul vitalicio, se quedó ahí, no sé si sigue ahí de cónsul en Florida, no Estaba me en acuerdo. Barcelona, ¿no? No sé en dónde, pero estuvo muchos años ahí en Disneylandia, o no sé dónde estaba, como cónsul. eh, En la y montaña ya- mágica. sí, 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 y ahora Rutilio debería estar en la cárcel. En la cárcel debería estar Rutilio Escandón Cadenas, no embajador, más allá de que pueda tener una buena amistad o no, la presidenta con él, pues no va y esa es parte de las incongruencias. Y mira que nosotros hemos documentado, pero a cabalidad, la inoperancia y las complicidades que ha tenido Rutilio Escandón Cadenas como gobernador del estado de Chiapas y lo que se les avecina ahorita con este nuevo gobernador. Ay, Sí, déjenme pasar si les parece, al tema del embajador que asignó Donald Trump, Pero Ron. creo que sí, quieren nada decir más algo, déjame, ¿no? Ernesto, nada Sí, más, déjame hacer una pequeña anotación. Hay pequeño. algo que no se dan cuenta los gobernadores que no entienden, que ellos son los responsables de muchas muertes en Sí, sus estados porque dentro de su ámbito no han puesto un orden, no han ejercido el poder y han dejado hacer y que dejan crecer y luego las consecuencias son las muertes. La segunda, esto que está diciendo Claudia Sheinbaum a los gobernadores debe de tener un efecto también hacia los congresos locales, porque los congresos locales lo que hacen es rendir pleitesía a los gobernadores. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, justo lo que acabas de decir. Rutilio Escandón debería estar en la cárcel. Sabines debería estar en la cárcel por la gran deuda que dejó también, ¿no? Pero ¿qué hicieron sus congresos locales? Les aprobaron las cuentas públicas, ¿sí? Y así en cada estado, cada congreso, lo que hace es dar como si el gobernador fuera un rey. La verdad es que los tratan como reyes, que no los puedes tocar, porque los congresos hoy de mayoría morena hacen exactamente lo mismo que hicieron los priistas cuando eran mayoría a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Nada más eso, por eso a mí se me hace tan importante este regaño que les puso Claudia Sheinbaum, pero un regaño de una manera suave y directa. ¿ya? Bueno, Oye, y nomás también así brevemente, ya déjame ejercer mi derecho de réplica. Estoy leyendo un comentario de Raúl González donde dice que este programa parece una mesa de Loret. Hijo, no, no, Raúl, por favor, no, ¿eh? que No, la se verdad es Es que lleva, que lleva Carlos Loret, pesado, ¿eh? perdón, no, es que ¡Cácaro! no, es que si uno no dice estas cosas, Raúl, de verdad el mismo movimiento, el mismo partido se va a ir pervirtiendo más y más y más y más, ¿no? Entonces yo creo que ahora, digamos que están en proceso de construcción, estamos en el primer año de este gobierno, pues hay que parar ciertos aspectos que lo dañan, ¿no? Vaya, sería muy Sí, fácil para nosotros no decir algo al respecto, pero sí hay que comentarlo porque a final de cuentas, si es un proceso en construcción, pues creo que uno que lo ha apoyado, tú podrás ver en todos los programas que de Rompeviento, que por supuesto yo creo que ninguno de las cuatro personas que estamos aquí votaremos, pero para nada por el PRIAN, ni mucho menos, pero tampoco, pues tenemos ahora sí que pues no sé, ¿no? La sensación de quedarnos callados para quedar bien con algunas personas y decir que todo va bien, ¿no? A mí me recuerda mucho a José María Aznar cuando allá en España del Partido Popular decía, todo bien, ¿cómo está España? España va bien, va bien, va bien, todo va bien.
y desafortunadamente no todo va bien, y estas cosas que se pueden corregir, porque esto es corregible, me parece ser que hay que irlo apuntando, hay que irlo señalando en aras de una construcción de un movimiento mucho más limpio que el que se puede dar si no señalamos este tipo de cosas. Sí, sí, Gracias. claro. Claro, Y gracias. quería comentar algo sobre esto, porque hemos visto y seguimos viendo una campaña muy fuerte en contra de Alicia Bárcena. Y esta mañana la presidenta, a propósito de esa campaña, en la mañanera dijo que, pues, que era una mujer con determinadas características, que había estado al frente de la CEPAL y que había hecho un trabajo, me parece, extraordinario. Pero ustedes cómo valoran, digo, porque para mí es como un continuo, ¿no? Es primero que Ricardo Monreal haya utilizado un helicóptero con sus recursos, dice él, pero lo utilizó. Luego lo de la situación de la boda, que también es otra situación que se está discutiendo en redes de una manera muy intensa y muchos piden la cabeza de Alicia Bárcena. Ayer incluso le dedicaron un segmento en el Financiero, que a mí me pareció pues extraño que le hayan dedicado un segmento ya a analizar el tema de Alicia Bárcena y lo otro, lo de la Valle, pero me parece que sí hay que observar algunas de estas cuestiones que no se deberían de hacer en este gobierno. Y bueno, yo nada más pedirles brevemente, sé que tenemos el otro tema de Johnson, que es importante también, ¿no? Por las características de este personaje, pero su opinión también sobre la situación que se vivió y la situación que se sigue viviendo de un golpe muy intenso contra Alicia Bárcena y un sector que está pidiendo de una manera así su renuncia y comparándola, así lo he escuchado una y otra vez y lo he leído una y otra vez, comparándola con la Solovino se llama, comparándola con la ex también, ¿quién fue la secretaria De ambiente, ¿no? la de Medio Ambiente, ¿no? La del Josefina. avión, la que Exacto. hubo que esperarla 38 minutos, ¿no? Entonces la han estado comparando que si ella detuvo ese avión y que renunció, ella también tiene que renunciar. ¿Cuál sería tu opinión, Héctor, y cuál sería tu opinión, Jesús, sobre esto? ¿Y quieres que empiece Jesús? Adelante, Jesús. Pues, gracias, Héctor. A mí me parece como que pareciera la maldición del inicio de gobierno, ¿no? La boda, recordemos la boda de César Yáñez, un hombre que estuvo más de 2 décadas a un lado de López Obrador y que perdió por lo que tanto había luchado también, que formaba parte de todo esto, que era el área de comunicación social, donde se iba a aplicar un cierto modelo, ¿no? Por una boda, por la boda que tuvo con su hoy pareja, ¿no? Una empresaria de Puebla. Eso le valió la salida. Hoy, nuevamente, otra boda, el helicóptero también, y bueno, creo que Alicia Bárcena en ese momento, claro que sabía, ¿no? Fue un error haber dicho que ella que no sabía que era una boda, efectivamente, pues ahí está la foto que ya todos hemos visto de la propia boda de su subalterno. Y son de los elementos que tú dices no hay congruencia y volvemos a lo mismo de los congresos, de los gobernadores, de los presidentes municipales, que no hacen lo que la cabeza dice, ¿no? No hacen lo que quien dirigió un movimiento, las líneas, o sea, pareciera que necesitan el regaño para hacerlo, ¿no? Es porque no hay, son errores que se pueden cometer, ¿no? Eh, pero errores que para los que han estado luchando los de abajo, ¿sí? Tienen un gran impacto y sí pueden decir, ¿sabes qué? Que se vayan, ese no es un buen funcionario, pero, pero hay gente que hay que valorar su trabajo, como el de Alicia Bárcena, ¿no? Que es una mujer que es necesaria en este momento, pero además eh, hay, hay estos elementos que utiliza la oposición, cualquier rendija para estar golpeando. Este es uno de ellos, ¿no?
Y lo mismo hacía la oposición en otros momentos cuando era el PRD y cuando era Morena en el año 2015, cometían un error y sobre ese error se iban. Es parte del trabajo eh, mal hecho de la oposición en lugar de estar haciendo propuestas o estar cuestionando hechos, otros hechos de mayores consecuencias, ¿no? Es algo como que normal entre la oposición o es algo que se está esperando que haga. Pero creo que hay que valorar en este caso de Alicia Bárcenas si eso no es necesaria para el movimiento, si le afecta o no. Yo en lo personal creo que no le afecta para su trabajo. Estuvo mal lo que hizo su subalterno, claro, o sea, una boda en un museo, pero por favor, ¿de qué se trata, no? Pero aquí lo vemos. Aquí hubo una boda en el estadio, o sea, guardando las proporciones, hubo una boda en el estadio de los Águilas, donde va a ser ahora la Serie del Caribe, que es un estadio del gobierno del estado, ¿sí? Y la boda la hizo un personaje como que es el que administra, ¿no? Y no le hicieron nada, ¿sí? Pero en este caso es un concesionario, ¿ok? A él se la puedes quitar porque está haciendo mal uso, ¿sí? De un bien. En este caso, no le puedes quitar nada al funcionario más que relevarlo, pero creo que tiene que ser, como ya fue, que la renuncia el subalterno y Alicia Bárcena no debería de renunciar y es un elemento que está utilizando la oposición para estar ataque y ataque. Que fue un error que ella cometió al haberlo aceptado, claro que fue un error, Ya. ¿no? Pero yo hasta ahí lo dejaría. Pues adelante, Héctor, por favor. Pues si quieren, ya pasamos al siguiente tema, ¿no? Nada más recordar que era Josefa González Blanco, ¿no? La anterior secretaria de Medio Ambiente que renunció o la renunciaron cuando pidió que retrasaran un vuelo, ¿no? Porque se le había hecho tarde. Y bueno, estoy leyendo en algunos comentarios también el caso de Santiago Nieto, donde pues también su famosa boda allá Otra boda. en Guatemala, que yo creo que no tanto fue lo de Guatemala, sino el tipo también de personajes que se invitaron ahí, ¿no? Que ahí, pues nada más se verá que ver la lista de invitados que se tuvieron ahí, y sí que tendría que tenerse más cuidado. Aquí yo veo la diferencia entre dos aspectos, ¿no? Por un lado, las personas que efectivamente están trabajando para la 4T y que pueden llegar a cometer errores, me parece que es el caso de Alicia Bárcena, pero también por otro lado, las personas que están en la 4T, pero siguen llevando su propia agenda. Y yo creo que tendríamos que hacer esta gran distinción para este caso específico de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya no, digamos, ya no referirnos al de López Obrador, porque supuestamente las cosas ahora sí que tuvieron que haber girado un poco, ¿no? Aquí me parece que, por ejemplo, me viene a la mente, por supuesto, Monreal, Pedro Aces, donde, pues, acordémonos, ¿no? Cómo manejaron lo del helicóptero, ¿no? Que era su medio de trabajo, prácticamente decir, pues, como si hubiera tomado un Uber o un Didi para evitarme el tráfico, cosas de estas. Monreal dijo, pues, me van a seguir viendo, lo voy a seguir utilizando porque es mi medio de transporte. Después Claudio Sheinbaum dijo que no era propio y entonces ya después tuvieron que pedir disculpas, ¿no? Entonces, así como se le está pidiendo a Barcelona, ¿por qué no se le pidió a Monreal? ¿Por qué no se le pidió a esta gente? Porque de alguna forma tienen más conexiones con ellos que pues uno se pregunta, ¿y por qué no atacan a ciertos personajes de la 4T? Y ya que estoy hablando de esto, pues podríamos también mencionar a Gertz Manero, ¿no? Seguimos sin oír críticas por parte de la oposición al trabajo de Gertz Manero, que ha dejado muchísimo que desear, pero que también uno dice, ¿será que a las del PRIAN, a las personas del PRIAN, no les conviene que haga su trabajo Gertz Manero? Pues parece ser que no, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tendría que seguir el proceso de depuración y a lo mejor en este caso tendría que marcar ya pues el punto de inflexión, ¿no? Decir, a ver, hasta aquí se toleran este tipo de cosas y el que no le guste, bueno, pues que dedique a la iniciativa privada o que se vaya con el PRIAN, etcétera, ¿no? Pero sí creo que es necesario que siga habiendo un proceso de depuración en Morena. Y no me refiero a una depuración acá de golpes en pecho ni cuestiones de eso, sino que básicamente se pide congruencia nada más, ¿no? Eso es lo único que está O de los solicitándose aquí. cuchillos largos. O de los cuchillos, claro, Jesús. Sí, congruencia, y con eso ya estamos, creo que, pues yendo hacia el mismo camino, ¿no? Que eso es lo que esperamos todas y todos. Vamos a conocer al embajador designado por Donald Trump para México, Ronald. Donald y Ronald, en este caso Johnson, este exagente de la CIA,
Así se presentó cuando lo designó Donald Trump en el periodo anterior, cuando fue presidente, cuando lo designó como embajador de la República de El Salvador y que terminó haciendo una entrañable amistad con Bukele. Este es pues el embajador que seguramente lo veremos con este video, con un video parecido dedicado para nosotras y nosotros. Distinguido pueblo, mi nombre es Ronald Johnson y soy el nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador. Crecí en un pueblo pequeño en Alabama y aprendí de mis padres el valor del trabajo duro y la importancia de la familia, valores que también comparten ustedes, los salvadoreños. Es un honor ser nombrado por el presidente Trump y estar aquí en este momento tan importante para la asociación entre El Salvador y los Estados Unidos. Este es el momento de cambio que el presidente Bukele habló, y mis prioridades son las mismas que las del presidente Bukele y su administración. Es el momento de un cambio para más seguridad, un cambio para más prosperidad y un cambio para más oportunidades para todos. Y ahora les presento a mi esposa Alina. En los últimos 38 años hemos criado a 4 hijos y somos abuelos de 5 nietos. Ella me va a ayudar en esta posición tan importante que tengo. Saludos, gente maravillosa de El Salvador. Es un honor estar aquí y mi deseo es ayudar a mi esposo en esta increíble tarea. Creo en una relación fuerte, sólida y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países y nuestros dos pueblos. Esperamos con ansias viajar por El Salvador, conocer a muchos de ustedes y aprender más sobre su cultura rica. Y ahora, trabajemos juntos. Hasta pronto. La familia. Qué bonita familia. Qué barbaridad. Pues bueno, este hombre que cumplió parte de lo que dijo y precisamente fue el que implementó la Border Patrol, pero en la frontera de la República de El Salvador. Así que, ¿qué decía al respecto, Héctor Javier? Oye, es tan maravillosa la gente de El Salvador que por eso le prohíben entrar allá en Estados Unidos, ¿no? Por eso hay que luchar contra la migración de los salvadoreños, porque pues, son tan maravillosos que no vayan a maravillar allá a la población de Estados Unidos, ¿no? Es terriblemente preocupante este nombramiento, ¿no? Bueno, tengo entendido que todavía falta ahora sí que la confirmación, pero es muy seguro que ya se la den. Si López Obrador de alguna forma, pues ahora sí que limitó a la 100 algunas de sus operaciones, pues ahora le viene el tsunami que le dan con una gente que no la puedes desvincular de la CIA, por más que ya se haya retirado este coronel, sigue teniendo muchas cuestiones. No se nos debe olvidar, no solo la parte de la cárcel de Bukele, ¿no? Yo le haría una corrección ahora que dijo que él tenía las mismas prioridades que Bukele, ¿no? Yo lo pondría al revés, ¿no? Bukele tenía las mismas prioridades que él, porque de alguna forma, bueno, pues ahí está la construcción de la megacárcel que hicieron en El Salvador, donde sí, qué bueno que se bajaron los índices delictivos, pero también a qué costo, ¿no? Un costo en términos de violaciones a derechos humanos de gente que ni la debe ni la teme y que está ahí presa, a veces solo por su aspecto, a veces por haber tenido una riña en una cantina, en un autobús, en fin, sé de cosas, ¿no? Yo hubiera puesto ahí, Bukele tiene los mismos intereses que yo tengo y entonces pues vamos a trabajar juntos ahí, ¿no? Tampoco se nos debe olvidar que él fue un miembro activo de la lucha contra insurgente allá en El Salvador en la década de los 80. Él estuvo participando, bueno, hay varias fotografías de él donde evidencian la participación que tuvo no solo como un consejero, no solo como un asesor, sino inclusive en el campo de batalla en contra pues, de los movimientos que trataban de su independencia, que si mal no recuerdo es el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, donde tomó parte de manera muy, muy, muy activa, ¿no? Con todo y que es un Rambo, él, recordemos, es un Boeing, es un Marín, y ya sabemos, pues, el entrenamiento que reciben los Marines. Bueno, nada más habría que ver las películas de Rambo o cualquier película donde se trate de un Marín, por ejemplo, el Punisher, una serie que tiene ahí en Netflix, donde podemos ver que, pues, estos pueden matar a diestra y siniestra sin
pues ahora sí que sí, sin despeinarse, ¿no? Entonces, va a ser un cambio muy drástico, me parece, ¿no? Que pues Ken Salazar ya vamos a dejar el sombrero tejano y ahora vamos a entrar a la boina verde, ¿no? Ken Salazar no sale bien aquí del país, inició súper bien, recordemos que pues era prácticamente un clon de su momento de Diego Fernández Ceballos, porque pues los dos les decían los arillos porque vivían ahí en Los Pinos, era un nacido visitante de López Obrador, no tenía que pedir permiso, ni nada pasaba como Pedro por su casa, después pues vinieron una serie de quiebres, y las críticas a la reforma judicial, la cuestión que tuvo que ver con, ahora sí que pues con el secuestro del Mayo Zambada, y luego que Claudia Sheinbaum pues dijo, pues a ver, aquí el embajador ya no va a tener derecho de picaporte, ahora lo que él quiera tratar, pues lo va a tratar con la Secretaría de Gobernación y en su momento pues con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ronald Johnson es un tipo pues de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, de élite, y es un experto en cuestiones, por supuesto, de seguridad, y pues ahora sí que trabajó en la CIA por más de 2 décadas, y sus especialidades son inteligencia, seguridad y cuestiones militares, lo cual manda otro mensaje de Donald Trump, pues negativo hacia México, ¿no? Díganme ustedes alguno que haya sido un gesto amable que haya tenido Donald Trump hacia nuestro país, hacia este gobierno, prácticamente ninguno. Bueno, ni siquiera en la conversación que tuvieron los dos presidentes, pues ahí hubo un acuerdo de qué se dijo o qué se trató o qué no se trató, ¿no? Entonces, me parece ser muy grave que nuevamente la CIA tenga un papel o vaya a tener un papel preponderante, porque recordemos, y así debemos leerlo para tener mucho cuidado, que finalmente la CIA es un órgano de Estados Unidos que está muy especializado en hacer trabajos sucios en contra de los gobiernos que no les son afines o que en algún momento se les puedan poner al brinco, y que pues son perfectamente capaces de o exacerbar o de iniciar procesos de subversión y desestabilización de gobiernos, desde acciones muy suaves, como puede hacerlo desde la época, bueno, desde la Embajada de Estados Unidos, hasta por supuesto intervenciones militares que se han tenido, ¿no? No sé, para mí, enseguida que leí lo del nombramiento de él, no sé por qué me recordó aquel embajador que tuvimos en México cuando hubo el derrocamiento, pues, por ejemplo, del presidente Francisco Madero en la época de la Revolución. Hay que tener muchísimo cuidado, y ojalá, pues, ahora sí que pues, los cuerpos de gobierno aquí en México, aquí me refiero al judicial, al legislativo y al ejecutivo, y por supuesto a los gobiernos estatales, pues tengan mucho cuidado, porque además, pues si a Bukele le impusieron lo de las cárceles y la política antimigrante que se dio sobre ellos, pues en México se nos viene otro ladrillo más. Me parece que muy fuerte por todos los nexos que él tiene en términos, insisto, militares y de contrainsurgencia, que podamos tener aquí en el país factores inclusive de desestabilización. No sé cómo lo ven ustedes. Muchísimas gracias. Pues Pues, Jesús, pues adelante, nada más esta parte que es, ayer platicábamos, un segundito, platicábamos con un doctor muy, muy interesante, con el doctor Josafat Hernández, también la posición de este personaje anti-China, ¿no? Entonces, también nada más agregar eso, Jesús, perdón, adelante. sí, bueno, dicen que de la CIA un día, de la CIA, toda la vida, ¿no? Ese es uno de los dichos, pero es la materialización de lo que siempre hemos venido comentando, de cómo Estados Unidos ha participado en gobiernos desde los años 60, 70, 80 en Sudamérica, Centroamérica, para justo lo que decía Héctor, desestabilizar, ¿no? Pero también con miembros de la CIA, cómo han participado de manera encubierta, ¿no? Pues ahora ya es a ojo de todos, ¿no? Pero es, no es algo distinto a lo que el gobierno de Estados Unidos ha realizado en los países donde no les gusta lo que se está haciendo, ¿no? Y donde quiere que haya un cambio de acuerdo a sus intereses. Entonces, no es nada extraño que lo haya mandado viniendo de Trump, ¿ok? La segunda, todavía el Senado de la República tiene que dar su beneplácito, ¿sí? De que está
y la presidencia de que tiene que aceptar al embajador. Puede la presidenta no dar su beneplácito, ¿eh? Puede decir no, porque es una persona que va en contra de las líneas de gobierno que yo estoy implementando, no, porque no ha sido una persona que ha ayudado al progreso de los países en los que ha estado conforme a nuestras o conforme a nuestra visión como presidencia, como gobierno, como autoridad. Puede decir que no. Yo no sé si se va a atrever la presidenta, porque también evidentemente decirle que no a Trump es echarse al enemigo encima, pero ¿qué más enemigo de lo que ya ha hecho Trump, ¿no? A mí me llama mucho la atención y creo que vamos a empezar a ver en los medios de comunicación tradicionales van a exaltar los grandes beneficios de la cárcel de El Salvador, ¿no? Veía ayer un programa de televisión donde fueron a la cárcel. Ay, va pasando. Oye, Jesús, en lo Perdón. que va pasando, nada más ahí yo me quedé con duda, pero donde debe ser ratificado es en el Senado estadounidense, por lo que yo entendí. Sí, Eh, perdón, me equivoqué. En el Oh, Senado sí, estadounidense y ajá, el y beneplácito. aquí también. Sí, Sí, pero en primero los dos allá lados. y allá es seguro que va a pasar, ¿no? Allá no hay sí, ninguna sí, duda. porque ya va a ser mayoría republicana. Sí, cometí ese error, o sea, no hice la separación. Y el beneplácito de la presidencia de la República, ¿no? Al país en el que llega. Pero mm, vi ayer en un medio de comunicación tradicional cómo se exaltaba y fueron hasta la cárcel de El Salvador, les dieron entrada, cómo exaltaron los resultados y entrevistaron a los reos, ¿no? Y decían que tenían 100 años de sentencia, pero que ya estaban muy contentos y les daban un mensaje a los jóvenes de que no se metieran en pandillas y que ellos habían entrado en la Mara por X circunstancia, pero que recomendaban que ya no estuvieran. Y a los reos que pasaron fueron a los reos de que uno había violado, otro había matado, otro había también matado a integrantes de las policías salvadoreñas, o sea, gente que, que dices, o sea, alguien que lo vea, decir, oye, qué bueno que se hizo esa cárcel donde se violan los derechos humanos, ¿no? Qué bueno, porque mira, la gente se está rehabilitando y aunque nunca van a salir porque les dieron una sentencia de 100 años, y entonces, ¿y quién fue el embajador de Estados Unidos? ¿Quién lo impulsó? Pues fulanito de tal. Y ese es el que va a venir a México. ¡Bravo! Ojalá y aquí también venga y ponga al tiro a todos los criminales del país y entonces los narcos ya van a dejar de ser los malos y los van a atrapar a todos porque le va a decir, le va a ordenar a la presidenta qué hacer y ya atraparlos de una vez. O sea, creo que vamos a empezar a ver todo un aparato donde se va a exaltar el trabajo que hizo este señor en El Salvador para ir generando un ambiente de buena recepción en México de este personaje, ¿no? Ahora, no podemos olvidar tampoco cómo la CIA ha participado en todo el tema del narcotráfico, ¿sí? O sea, eh, como tenemos historia aquí en México desde los años 80, tenemos declaraciones de los propios funcionarios de Estados Unidos que aceptan que participaron vía la CIA a, a, aprovechando la presencia o fomentando la presencia del narco para permitir
que pase a Estados Unidos y entonces obtener recursos y lograr la venta de armas. Estoy hablando del tema Irán-Contras, ¿no? Y cómo la gente de la CIA siempre participó. Y siempre la CIA, por eso es el gran pleito que tiene la CIA con la DEA, en la manera de trabajar de unos y otros con el tema del narcotráfico, y están siempre peleándose quién infiltra a quién para luego ver los beneficios que ellos van a tener, ¿no? Sin importar que dentro de este programa o estrategia de infiltrar al crimen organizado se afecta al país al que están llegando. En este caso, México, yo creo que es una mala señal, pésima señal, es una pésima decisión para nuestro país. A lo mejor es lo mejor para Trump de lograr sus objetivos, pero para el gobierno mexicano es algo peligroso, diría yo. Peligroso porque este personaje va a querer intervenir, va a querer votar, va a querer participar en decisiones, y bueno, ahí tendríamos que ver, en caso de que se le dé el beneplácito por parte de la presidencia, vamos a ver qué tanta resistencia van a ejercer o van a mantener Omar García Harfuch, la propia Claudia Sheinbaum, en que no participe en todas estas estrategias en contra del crimen organizado, que no traten de imponer como lo hicieron con el Plan Mérida, ¿no? Con Felipe Calderón. Mira, Y Jesús, peligroso, yo ojalá diría fuera eso, peligroso. ¿eh? Sí, ojalá fuera eso. Jesús. Aquí yo creo que lo más peligroso es el injerencismo que él pueda tener bajo la mesa, ¿no? Recordemos, es prácticamente una embajada de la CIA aquí en México es lo que vamos a tener, ¿no? Recordemos que él, cuando se jubila él como militar, digamos, como marín, es cuando entra a la CIA. Sí, no, no es al revés, ¿no? Entonces, no, también no se nos olvide que estuvo en los Balcanes también, ¿no? Y vean la historia de los Balcanes. O sea, la historia de este personaje que ha recibido varios premios de que tiene una maestría en la Universidad Nacional de Inteligencia, en fin, es eso precisamente, ¿no? Saber operar, saber manipular, efectuar actos de propaganda y que, insisto, ¿no? Lo más preocupante que debemos tener aquí en México es que puede tener desde el injerencismo, que seguramente lo va a hacer, hasta cuestiones de desestabilización. Y esa desestabilización puede pasar que medidas que haga la presidenta o el gobierno de México que no le gusten a Estados Unidos y empezarle a mover el tapete por debajo, ¿no? Y más preocupante por lo que acabas de decir, Jesús, aquí en México, desafortunadamente ahí está Marco Cortés, hay otra serie de cosas que están llamando prácticamente, pues ahora sí que ya casi explícitamente a que Estados Unidos nos venga a intervenir, ¿no? Bueno, pues no el mismo Krause fue a decir que le vinieran a poner orden aquí a López Obrador. Es terrible. Si tiene gente aquí, ahora sí que, pues cómplices, vamos a llamarlos como tal, gente que va a ser afín a Estados Unidos, pues imagínate los grados de estabilización que vamos a tener o que podemos tener aquí en México si no se actúa con muchísimo cuidado aquí por parte del gobierno de la República.